Buenas tardes. Avanzamos al final de este curso. Nos quedan ahora la clase 12 del curso de estética en la cátedra extraordinaria del exilio español. Y después de esta clase 12 vamos a tener 4 clases más porque son 16 y ahí redondearemos este semestre que ha sido un poco accidentado, no solo por la epidemia, sino también porque, como les dije al comienzo, era para mí una como introducción a la temática. Van ya 3 trimestres en la UAM y ahora aquí, que empiezo y que claro voy avanzando en estética. Pero logré ya en la clase pasada mostrar las 3 constelaciones de la estética que va a estar como estructura fundamental de un librito que tengo que comenzar ya a escribir, que serán 18 tesis de estética. De la liberación, pero en general también de estética. Entonces, he puesto ese nuevo programa en mi página y también como lectura en el curso. Y ustedes podrán ahí ver el nuevo programa. Hoy me voy a referir a la tesis 5, 6 y algo de las 7 de las 18 tesis para poder ir mostrando lo que va a ser la estética futura. Y entonces voy a repetir algunas cosas, pero voy a avanzar otras. Me refiero entonces a un nuevo programa que lo vamos elaborando sobre la marcha. Una primera aclaración. La palabra estética deberíamos referirla exclusivamente al primer nivel que ya he indicado muchas veces de la aistesis, como la emotividad sensible de la corporalidad humana ante la realidad como bella, pero la realidad natural, todavía no modificada por la acción humana. Justamente la diferencia de la estética y la artística sería que uno habla del descubrimiento de la belleza, no fruto del trabajo humano o de la creación humana de una obra, lo cual supone una especie de trabajo que, como ya he indicado, los griegos llamaban poiesis. Quiere decir que en realidad es una poética, de donde sale la palabra poesía, pero no tiene que ver en realidad ya con lo griego. La poética tiene como especialidad la acción humana, la técne. La técne que tampoco se puede traducir simplemente como técnica, porque es también el trabajo del arquitecto, del escultor, del pintor, de todas las artes en el pensamiento griego. Quiere decir que la poética, que yo ya escribí hacia una poética hace años, ahora se transformó en la artística, o es decir, la obra de arte. Y ahora el arte se refiere, como ya he dicho, a ars en latín, que es la técne en griego, y que significa como una técnica, pero una técnica que también incluye
a los artistas romanos, las artes en general. Entonces, voy a tener que distinguir entre la estética como el primer momento de entusiasmo ante la belleza de la realidad natural y la artística ya fruto de la obra de arte. Sin embargo, voy a también conservar la palabra estética de la liberación, y esta palabra estética en este caso va a significar tanto la estética natural como la artística de obras. Entonces el vocabulario lo voy a usar muy estrictamente, pero la palabra estética va a tener dos significados: el descubrimiento de la belleza natural, estética, pero también el nombre más habitual aún para la artística. Voy a hablar, por ejemplo, de una totalidad artística, pero de una estética de la dominación y una estética de la liberación que suponen la artística. Entonces, ahí habría que, no se puede en cada caso decir, uso ahora la palabra artística en modo preciso de la obra de arte y ahora uso la estética en un sentido más amplio que incluye la estética y la artística. Pero voy a tener que de todas maneras ser estricto, pero al mismo tiempo a veces inevitablemente ambiguo. Estamos ya a un nivel artístico, porque hemos hablado de la obra de arte y ahora quiero tocar los siguientes temas de esa tesis 5-6 de la obra definitiva y un poquito de la 7. Sería el fetichismo de una belleza universal, la estética de la dominación. Y cuando digo estética de liberación, en realidad es de la artística de liberación, pero esta la quiero formular de esa manera. Y en cambio, la primera parte de hoy, el fetichismo, ya veremos qué significa, de una belleza universal. Vamos a poner en cuestión también la universalidad de una cierta belleza caracterizada con notas que en verdad son las notas de la belleza descubierta por una cultura que va a negar la belleza de otras culturas o de clases o de grupos dominantes del propio sistema vigente. Habrá una, si me permiten, lucha de bellezas en donde la belleza hegemónica o dominadora destituye de la dignidad de belleza a otras bellezas colocadas ahora con la significación de fealdad. Es popular, es naco, es feo. Y en cambio lo bello es considerado con ciertas notas. Eso ya cruza la estética como un campo con la ética como otro campo y también la política, porque ese desprecio de la belleza otra es una determinación práctico-ética de la belleza. Y por supuesto que la belleza también influye
la ética y la política, y ya veremos las posibles mutuas determinaciones. Empecemos entonces por el comienzo. ¿Qué se llamaría totalidad artística? La primera constelación. La totalidad de las obras de arte, no solo las que se hacen con una intención explícita de hacer una obra de arte de los artistas, no, como hay también arte popular y arte cotidiano, la belleza también abre un campo ontológico, porque todo el mundo puede ser visto como bello o como no bello, como que me gusta o me disgusta, de tal manera que todo el mundo, en el sentido de Heidegger, el ser en el mundo, ese mundo puede ser considerado como bello y todas las cosas de pronto manifestarse como belleza o no belleza, fealdad, como que gustan o disgustan. Y entonces por eso es un trascendental para los clásicos, y nosotros no le llamaremos trascendental, pero diremos que toda experiencia, todo acto, toda institución, toda obra material va de alguna manera a estar incluida en una totalidad a los ojos del que descubre lo bello. Y por eso que la estética va a cruzar a la ética. Y los actos serán buenos, pero además bellos. A la política serán justos, pero también bellos. Por ejemplo, el presidente dice, la política es un noble oficio. Al hablar de nobleza es algo ético, pero podría decir es un bello oficio. Y ahí él lo estaría calificando desde la estética. La economía, ya veremos, ni hablar, transita y contamina, en el sentido positivo, todos los productos económicos, porque por último son mercancías que se ponen en un mercado y deben ser también no solamente útiles, sino bellas, para que alguien quiera adquirirlas y usarlas como propias o consumirlas si es un mercado, por ejemplo, alimenticio. Entonces sí, yo puedo comprar fruta, pero si una fruta está muy fea, puede ser que sea muy rica. Y ahí entonces yo puedo decir, no, el aspecto no es bello, pero es muy sabroso. Y entonces es por su gusto una fruta bella, aunque no a la visión, pero sí al gusto, que es lo que importa, y si es buen alimento. Entonces la belleza va penetrando y cortando todos los campos. El campo del amor erótico, que después constituye la familia y tantas cosas, por supuesto que también está con la belleza. Y no hay campo que se evite el ser influido por la estética. Quiere decir que hay una totalidad. Mundo que puede ser considerado como bello. En realidad la formulación de Heidegger puede decir un ser en el mundo bello.
Y eso sería la totalidad estética en abstracto. Pero ya cuando entramos a la artística, o es decir, a las obras de arte, donde el artista ya tiene una intención de poner belleza a un cierto tipo de productos. Puede ser una casa, puede ser una escultura, una pintura, una sinfonía, una película, muchas cosas que son artísticas. Entonces ya penetra un campo que llamaríamos cultura, porque ya hay una intervención material por contenido, pero también en este caso por modificación física de la corteza terrestre, donde hay una cultura material y una cultura simbólica. Y la estética impacta a ambas, porque empieza a modificar las obras, las cosas reales de la corteza terrestre, no solo como útiles, un camino, sino como bellas, un bello camino, que no es lo mismo. Y un económico barato es económico y hecho con recursos ilícitos, y es un acto malo el camino, pero puede ser bello y no significa que lo bello sea necesariamente bueno. Puede también ser algo bello que éticamente sea reprobable. Habría que después ir viendo todo esto. De tal manera que tenemos que pensar en que la estética se funde con el mundo de la cultura. Y todo lo que decimos la cultura empieza a valer para la artística, que son las obras de arte. Pero claro, quizás alguien piensa, no, las obras de arte van a un museo. Las obras de arte que van a un museo son las hechas por artistas que se propusieron obras cuya significación principal fue expresar la belleza. Pero lo que pasa es que todas las otras obras del ser humano tienen innatamente también el requisito de ser bellas. Y mucho más en el momento presente, cuando hablemos, por ejemplo, del diseño. Ahora se diseña todo. Se diseña un tenedor o un cuchillo, un vaso, un mantel. Se diseña una casa, se diseña una propaganda, por supuesto, y todas las mercancías se diseñan y hay diseñadores. Y los diseñadores, en realidad, son artistas que muchas veces envuelven a una maquinaria que, si la dejo presentar como maquinaria, sería fea, porque además sería peligrosa. Yo podría poner un dedo y me agarra una motor mi dedo, entonces tengo que forrar, diríamos así, a la maquinaria y ponerle una envoltura de hierro o de plástico que se amolde al manejo de la mano, pero además que tenga un color también bello y que se pueda limpiar. Y es decir, la maquinaria pasa a ser algo que ya también comienza a ser obra de arte, porque hay diseñadores que han estudiado en la Escuela de Bellas Artes y se dedican a diseñar una máquina de escribir, una computadora, un auto y todo. O es decir, que ya el arte ha entrado en la cotidianidad del mundo
y atraviesa entonces muchos otros campos. El campo estético de la obra de arte atraviesa la economía, la política, todas las técnicas y demás. Quiere decir entonces que la totalidad material de la cultura se va estetizando o se va mejor artistizando. Se va haciendo también fruto de un trabajo artístico. Y eso entonces es una realidad hoy más presente que nunca, porque el propio capital, al vender un producto, sabe que la belleza atrae la sensibilidad humana. A uno le gusta más. Y como le gusta más, puede pagar un poco más de precio y el otro saca mayor ganancia. El gusto, he repetido siempre, puede ser el gusto del chocolate. Y eso es un problema, porque para que el chocolate tenga más gusto, se le pone más azúcar, pero el azúcar en exceso produce diabetes, o es decir, una enfermedad. Entonces habría que decir, no, mire, esto tiene poco azúcar, porque es saludable, y el que lo come sabe que no tiene tanto gusto como otro chocolate, pero que lo hace para conservar su salud. Quiere decir que ahí hay una restricción ética, el conservar la salud, la vida, y pone en reflujo o en segundo lugar la estética de que me guste más el chocolate. Pero claro, el capital que quiere ganancia le pone azúcar, aunque produzca la enfermedad, y ese es el problema que tenemos con el virus. Este problema de que en México hay tantos diabéticos, tantos niños obesos y adultos que son muy débiles al ataque de un virus. Y eso es por un sistema alimentario introducido por la estética que hace que la comida esté más rica, más bella para el arte culinario, pero que se hace enfermedad. Entonces ahí hay un conflicto entre belleza y salud, es decir, estética y ética. Y vemos entonces cómo el sistema de la cultura es atravesado por la estética, pero con otros campos que tienen otras finalidades. La obra de arte entonces entra a ser cultura. Podrían ustedes leer el pequeño librito sobre la filosofía de la liberación para preguntarse bien qué es cultura. Cultura significa que la realidad cósmica, natural, que yo le llamo el cosmos, sin intervención humana, antes de la especie humana, había animales, había vegetales, y no había cultura propiamente dicha, había una protocultura por los vegetales y sobre todo por los animales. Proto significa primera, un tipo pobre todavía, pero real, de cultura, porque un pájaro hacía un nido y eso modificaba la naturaleza y era en cierta manera una obra más allá de la naturaleza hecha por un viviente que quería habitar y modificaba la naturaleza para vivir mejor. Era un proto hogar, una proto casa, una proto arquitectura. De tal manera que ya los animales también empezaban a modificar la naturaleza como una cuasi cultura, pero no plenamente. El ser humano produce la cultura.
La cultura es una modificación material, pero también simbólica, de la realidad física. Y el arte está ahí justo metido porque es el que le da el aspecto bello a la obra sobre la naturaleza terrestre. Entonces, tenemos que entender la relación entre una totalidad cultural y una totalidad estética. Toda cultura, la azteca, es una totalidad cultural y al mismo tiempo una totalidad estética. Las pirámides, los caminos, todo lo que producían los aztecas, la alfarería, el tejido, con sus herramientas de la época, sus armas también eran estéticas y toda la cultura material era estética. Pero además, también el uso de esos útiles que tenían valor de uso, pero tenían además la dignidad de la belleza, eran explicados a partir de lo que Paul Ricoeur llama un núcleo ético mítico, una concepción del universo, una cosmovisión, Weltanschauung. Y esa construcción era también obra de arte. Dice Aristóteles, a veces tenemos que referirnos a Grecia, y no está mal, con tal de no hacerlo el centro, el helenocentrismo, pero hay que considerarla, fue una gran cultura. Dice el filósofo, cuidado, el filósofo no es un profesional ni un profesor de filosofía, es un sabio, es el que ama la sabiduría. Philein es amar, y Sophos, Sofía, la sabiduría. El filósofo es un sabio. El filósofo es un mito poético. Es el que hace los mitos. El mito de Nezahualcóyotl es un mito explicativo de la existencia. Y eso explicaba mucho lo que hacían. El mito de la divinidad del sol, pues estaba referido a la vida, y los rituales aún de sacrificios humanos que Bartolomé de las Casas, obispo de Chiapas, dice, si no hubiera opositores, eso de ofrecer a un dios, y sobre todo al sol, que por su calor y su luz estaba al origen de la vida, era racional, porque había que darle algo al sol para que viviera, y lo más digno que hay es la vida humana. Dice Bartolomé, si alguien argumenta en contra, entonces puede demostrar lo falso, pero si todos están de acuerdo, el mito rige el sentido de una cultura. Y eso es una construcción artística y además poética. Pero lo poético es lo que pone belleza en el relato. Pero el relato mismo, como la literatura, es también obra de arte. Y entonces la cultura, tanto en su significación mítica como la significación de la transformación material y física de la realidad, es estética. Claro, miren lo que significa hacer la pirámide del Sol. ¡Qué modificación! Millones de kilos
de tierra y piedra para hacer una enorme pirámide más grande que las de Egipto. Eso es una obra material, cultural, pero estética. Y además que cumple con los mitos, tiene una posición con respecto al sol, que todo era celebrado en grandes cultos, con danza, arte, cantos, arte, vestimentas, arte. Todo era artístico y al mismo tiempo era cultural y cumplía una función de justificación de la organización política de aquel mundo tolteca que va a ser la época clásica de la cultura mesoamericana. Entonces, toda cultura es una totalidad cultural, pero en el caso de la estética es una totalidad estética. Dijimos que eran obras de arte, entonces no totalidad estética, sino una totalidad artística. Y entonces ahí se la puede tomar desde todos los ejercicios particulares de la artística, la arquitectura, la escultura. Miren la mosca, que tiene una significación especial, y toda la escultura que hay ahí en Tenochtitlan. Tenochtitlan es México. También su gran pirámide tenía enormes procesos culturales. El Tlaloc con su forma muy especial, y en cambio en la cultura tolteca había sido siglos antes, pero también con enormes esculturas y pinturas. Y por supuesto, vuelvo a repetir, danzas y textos míticos, y todo los distintos subcampos de la estética que después vamos a ver más adelante, aunque sea un bosquejo, y que ya en el futuro tendremos nuestro pequeño libro sobre estos temas bien organizados. Lo que quiero insistir es el concepto de totalidad. El concepto de totalidad lo usa Aristóteles, Toolo, lo usa la Edad Media también, el ordo rerum naturalium, el todo de las cosas. Y en el pensamiento ya del siglo XX, Heidegger hace de la totalidad el mundo, y aún le da una clase a su maestro Husserl, el cual, leyendo Ser y Tiempo en 1927, entiende que la fenomenología no había considerado la totalidad, y entonces Husserl, después de leer a su alumno Hegel, desde 1928 empieza a hablar de la Lebenswelt. No es Welt, mundo, sino Lebens, de la vida, ingenitivo por la S. Lebenswelt, el mundo de la vida. Pero es el mundo de la vida cotidiana. Eso es una totalidad también cultural y también artística. Y Nietzsche se va a referir a eso porque su voluntad de poder, aunque es muy ambigua y peligrosa, y por eso Hitler la va a utilizar, pone en la voluntad el estímulo, la motivación de la construcción de una realidad nueva, y esa creación nueva es justamente obra de arte, Kunst. Él tiene una metafísica del arte, de tal manera que
el crítico para Nietzsche, en el buen Nietzsche, diría yo, el recuperable, no racista, indoeuropeo, antijudío y otras cosas, el Nietzsche fuerte tiene una filosofía de la vida que critica a un sistema de valores vigentes y que propone por una voluntad creadora artística la creación de un nuevo mundo. Las tres constelaciones de las que yo hablo: el mundo constituido por la voluntad, pero cuando se vuelve dominante, para Hitler no es que se vuelva dominante, porque para él la dominación era lo propio de la vida, lo cual es un desastre, era una voluntad de dominio. No, hay una voluntad de creación, no de dominio. Pero hay una voluntad de vida en un sistema y el arte es el constitutivo bello. Y entonces la creación de un nuevo mundo es el tercer movimiento. Primero, la existencia de un mundo producto de la vida. Segundo, y eso lo ve Nietzsche, la dominación que cierra ese mundo y empieza a destruir la vida. Pero él no lo ve como dominación, sino al contrario. O lo ve como dominación, pero miren cómo. Los pobres, los oprimidos, los esclavos, los judíos, que son gente despreciable, tienen el poder. Y ellos dominan a los fuertes, que son los dominados. Y entonces quien tiene que liberarse es el hombre sano y fuerte y sacar a esos débiles que están dominando el sistema. La filosofía de liberación invierte todo, porque dice los que dominan no son los pobres, son los dominadores. Y los dominados son los pobres y son los que sufren. Y entonces ellos son el punto de partida de la negación de la injusticia, segunda constelación, la negación de la belleza del sistema, vamos a ver cómo, y luego la creación de un nuevo sistema. Y entonces Nietzsche dice, sí, hay que negar los valores del sistema vigente porque los débiles los dominan. Y han creado una ética por el que dominan a los fuertes y sanos, que han creído en esa ética judeo-cristiana. Hay que tirarlos abajo a eso en nombre de Zaratustra y el pensamiento de los griegos indoeuropeos, para que entonces se pueda crear un nuevo sistema donde esos sanos de raza aria pasen a la dominación. Y esos, miren cómo llamaba Nietzsche al cristianismo, era un platonismo para el pueblo. Era una religión que le daba al pueblo pobre, pero débil, los principios éticos con los que dominaban los poderosos y realmente fuertes y sanos, y entonces esos principios los tenían acobardados a los valientes y sanos. Tenían que liberarse de esas normas sacerdotales inventadas por los débiles, invertir las cosas y ahora establecer una voluntad de dominación, una voluntad de poder, Willen zur Macht, poder, pero los poderosos son los que ahora dominan a los débiles, que deben ser dominados porque son débiles, enfermizos, de razas despreciables. Y claro, esa ideología, cuando la tomó Hitler,
mató a 7 millones de judíos y mató a 20 tantos millones de rusos que tampoco eran indoeuropeos, sino que eran eslavos, y es notable, porque miren, el propio Hitler, cuando ya perdió la guerra, atajó la llegada de los soviéticos, que eran eslavos, y debilitó el frente de los americanos y franceses e ingleses que ocupaban Alemania, porque decía Hitler, bueno, fracasé, fui destruido, pero al menos que la raza blanca aria ocupe de nuevo España y no los eslavos. Y por eso se opuso a los rusos y le abrió las puertas a los americanos, a los ingleses y los franceses. Es otra interpretación del final del nazismo, pero nos alejamos. Bueno, no tanto, porque Hitler bien que usó el arte en la dominación. Entonces podemos ver. Bien, la idea era entonces que la cultura es una totalidad estética que tiene una cierta concepción de la belleza. Voy a interrumpir un poco esta primera parte y enseguida sigo.